¿Sí? ¿No? Ahí está lo que estábamos conversando ayer, porque en la última hoja nos preguntaban por lo que era el Perímetro. perímetro. ¿Quién se acuerda en sus propias palabras lo que es el perímetro y cómo se puede obtener el perímetro de una figura? Era como sumar. Ya, Sumarse. muy bien, Fernanda. Profe, está tapando, sí, estoy tapando a propósito, para que ustedes lo hagan en su cuaderno. Era el perímetro, era ¿una suma de qué? ¿Qué había que sumar? Los centímetros. Ya, bien. Es la suma de las medidas, ¿cierto? De los lados de una figura. De cualquier figura podemos sumar los lados de un triángulo, porque los triángulos igual podemos medir cuánto mide cada lado. Sumamos y nos da el perímetro del triángulo. Los círculos tienen un perímetro porque es todo la línea que lo envuelve. Todas las figuras, digamos, geométricas tienen perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Es todo su contorno. Es la suma de las medidas de sus lados. ¿Ya? Si sumamos los cuatro lados de un cuadrado, tenemos su perímetro. El perímetro es como si quisiéramos ponerle un cerco, ¿cierto? A esto, si fuese un sitio gigante, en vez de centímetros fuesen metros, y vamos a colocarle un cerco, ahí para poner cuántos metros de cerco tendríamos que sumar todos los lados para saber cuánto. ¿Por qué? Y justamente también a los cercos se les llama perímetro, ¿ya? A los cercos van a colocar un perímetro es porque van a encerrar un lugar con, digamos, con una reja o con paredes. Entonces, eso tiene que ver el perímetro. ¿Cómo calculábamos el perímetro de esta figura que estaba aquí, que es la primera que aparece en la guía? Si es que hay que sumar todos los lados, ¿cuánto nos iba a dar el perímetro? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Voy a fijarme primero en el chat. Ya, gracias. Se pasaron todos los que ponen presente. Sumando los dos de arriba y los dos al lado. Ya, muy bien. ¿Por qué sumarías los dos de arriba y los dos del lado así en ese orden específico en general me dijiste? Me llamó la atención. Alguien podría decir, ya, lo sumo así, 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 uno por uno, pero también es más inteligente sumar ambos lados. ¿Por qué sumamos ambos lados primero? Por ejemplo, ¿por qué sumarías los que son iguales? Porque son más chiquitos. Ya, porque, y también porque sabemos al tiro que se repite, ¿ya? Se repite porque siempre en un rectángulo van a ver, por ejemplo, este lado es igual con ese, ¿cierto? Y el de abajo es igual con el de arriba. Entonces hay dos pares de ángulos que son iguales. Ya, en este caso sumemos 5 más 5 más 17 más 17. ¿Cuánto terminaba dando? 33. Ya, 5 más 5 daba 10 y 17 más 17. Ah, no, 44. Ya, en total daba 44, ¿cierto? Porque 5 más 5 nos daba 10 y 17 más 17 nos dio 34. Y si sumábamos, quedaba un perímetro de 44. ¿44 qué? Centímetros. Muy bien, Fernanda. Ya muy bien ahí los que están participando. Van súper claritos. Siempre es la misma medida que teníamos acá. Y acá teníamos el cálculo, el perímetro. Podíamos ir sumando así en orden como estaba. 5, 17, 5, 17. O agrupar los que eran iguales. ¿Cierto? Daba lo mismo. Sumábamos la misma cantidad. Ya, hasta ahí. Todos quedaron hasta ahí ayer, ¿cierto? Sí. Ya. Dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo? Y ustedes tenían que colocar ahí cómo lo supiste. Contestar primero cuál era la medida, ya la encontramos. Y el cómo lo supiste, eso es personal. Cada quien contesta cómo, con sus propias palabras, cómo encontró, qué método utilizó, ¿ya? Y es muy interesante que puedan contestar esa pregunta porque eh, dice mucho de lo que han aprendido cuando ustedes lo dicen con sus propias palabras. Ya, a ver, aprovecho de preguntarle ahí a la Fernanda. En el siguiente ejercicio que aparece el B, voy a compartir la guía ahora
Tienen que recordarme a ver si yo me pongo a hablar como que estoy viendo la guía. ¿Se ve la pantalla de la guía o no? Sí, tío. Ya. En el siguiente ejercicio, el B, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia que hay con el rectángulo de arriba? Cualquier diferencia que puedas notar, ¿qué nos puedes decir? Que son más bajos los números. Ya, buen detalle, son más bajos los números. ¿Qué otra cosa? Es más chico el rectángulo. Ya, es más chico. A ver, el dibujo es más chico, ¿cierto? Sí, pero ¿qué pasa con las Le medidas? faltan otros dos números. Faltan Son unos, iguales. faltan unos datos, bien, faltan unos datos. Aquí nos dieron dos números nomás. Que los de arriba son centímetros y los de abajo son metros. Bien, quería que vieran eso. Entonces, en la vida real, el rectángulo B sería más grande o más pequeño que el rectángulo A. Más grande. Más Más grande. grande, mucho más grande. En el dibujo es más pequeño, pero qué bueno que se dieron cuenta de todas las cosas que dijeron. Eh, los números son más pequeños, sí, pero las medidas son más grandes. Por lo tanto, ese número igual representa algo mayor que el otro. Eh, lo que dijeron que le faltan datos, entre comillas, no están escritos, faltan la medida de los otros lados, pero ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Sí, Sí, tío. Las medidas que faltan. ¿Por qué saben las medidas que faltan? porque Porque, todos los lados son iguales. El de arriba y el de abajo. ya, de los rectángulos, porque al ser un rectángulo tiene los dos pares de lado iguales, ¿cierto? Los de arriba igual que el de abajo y los de los lados también son iguales. Por lo tanto, ustedes pueden completar ahí cuáles son los datos que faltan y encontrar el perímetro. A ver, háganlo ustedes contéstenlo ahí cuál es el perímetro del rectángulo y cómo lo supiste, ¿ya? Y si hay alguna duda, me la van haciendo mientras ya les dejo ahí. Y hoy día vamos a dejar terminada la guía y vamos a empezar a conversar de lo que se viene. Obviamente cuando ya todos estén listos con la guía para que tengan una muy buena primera nota del semestre. Digan. Entonces sería así como la respuesta, la parte de arriba es 4 metros, algo así. No, el perímetro es cuando sumamos todos los lados. Aquí nos dieron dos lados nomás. Entonces tenemos que sumar todos los lados. ¿Cuánto será todo el contorno de ese? ¿Cuántos metros serán? Eso es lo que hay que saber, como en el de arriba. Acuerden, el perímetro es todo el contorno de la figura. Voy a para marcar ciertas. Entonces, el perímetro sería todo lo que está en la línea celeste. ¿Cuánto medirá la línea? Si la línea celeste fuera un cordel, ¿cuánto mediría en total? 10 metros. Ya, ¿cierto? Si yo tirara ese cordel así, ¿cuánto tendría que medir más o menos? 10 metros. Ya, ¿cómo lo supieron? Porque los lados son iguales. Ya, bien. Entonces arriba también medía 4, el otro lado también medía 4. 1, ¿cierto? Uno. Ya, por ejemplo, ese lado rojo de ahí es igual con el otro lado rojo de acá, por lo tanto también mide 4. Ese lado celeste con el otro lado celeste también son iguales, miden 1. Ya, si sumamos, ¿cómo lo sumaron? ¿Así 1 más 4 más 1 más 4? ¿O sumaron 4 más 4 más 1 más 1? ¿Cómo? 4 más 4, 4 1 más más 4 y 1 más 1. Ya, ahí en cómo lo supiste, entonces vayan colocando todas esas cosas que me están diciendo, porque son súper importantes para yo poder evaluar si es que están entendiendo bien el hecho de poder reconocer el patrón, porque si nos fijamos ya reconocimos un patrón en todos los rectángulos, pasa lo mismo, ¿cierto? Ahí hay un patrón geométrico. ¿Cuál es el patrón geométrico? Que en todos los rectángulos ocurre, hay dos pares de lados iguales. Ya encontramos un patrón, aunque no se hayan dado cuenta. Y bueno, van súper bien las personas, al menos que se van animando aquí a participar en la conversación. Espero que los que están ahí en sus casas también
más calladitos, les estoy siendo de provecho mientras vamos avanzando la guía. Pueden hacer consultas, pueden prender un rato el micrófono para preguntar cualquier duda. Listo. Ya, yo mientras tanto voy a aprovechar aparte de ver los presentes que dice ahí, voy a ver esta parte donde dice participa. Y le voy a tomar una fotito. Oh. Ahora sí. ¿Cuántos ya han terminado el ejercicio que Yo, tío. pedimos? Ya, Yo, tío. bien. Esperemos a quien le falta alguno. Oh, se me movió aquí. Yo, tío. Ya. Ahí me pusieron una manito así. Voy a tomar la foto por si acaso, para que quede constancia de todos los que estuvieron aquí. Ya, volvamos entonces al ejercicio. Oh, ahí vi a Luciano, no lo había visto. Hola, Luciano. Ya, el perímetro del rectángulo entonces es 10, ¿qué? Metros. Bien. ¿Y en cómo lo supiste? Bueno, ahora pueden irme diciéndolo ustedes, ya me lo conversaron, espero con muchas ganas de leer lo que me escriban ahí para la guía, así que escriban con sus propias palabras, estas son preguntas abiertas, ya cada quien lo pudo haber descubierto de un modo distinto y lo puede explicar de un modo distinto, así que no tengan miedo en responder esas preguntas que son así abiertas. Y bueno, voy a quitar los dibujos que hice. Ya. Nos está quedando entonces el rectángulo C. Pero, ¿qué ocurre ahora en este rectángulo? Oh, no tiene una C, pero está ahí el último. ¿Qué pasa con este rectángulo? Es con letra. Ya. O sea que la A podría ser cualquier número y la B podría ser cualquier número. Lo único sí que sabemos es que son números distintos, porque uno es una A y el otro es una B. Si ambos fueran A, medirían lo mismo, pero no, miden distinto. Ah, bien. ¿Cómo sumarían el perímetro de ese rectángulo? Tendríamos que sumar las letras, ¿cierto? ¿Cómo lo completarían ustedes? Y aquí dejo la palabra abierta a todo el curso. El perímetro sería AB. AB, ya, qué buena hipótesis. Ahí sumar A más B quedaría A. Ah, ya. AB o A más B. Buena pregunta. Porque si yo pongo la A al lado de la B, se están multiplicando. Pero para el perímetro no hay que multiplicar, hay que... ¿Qué se hace con los lados en el perímetro? Sumar. Sumarlo. Ya. Me faltan dos medidas ahí, ¿cierto? ¿Cuánto mide el lado de arriba del rectángulo? B. ¿Ve? Muy bien. El lado de arriba del rectángulo mide B. Espero que me quede decente la B. ¿Y el lado pequeño que falta acá, cuánto mide? A. Bien. A ver, ¿cómo quedaría el perímetro si yo lo tengo que sumar? Tendrían que sumar todas las letras. A ver, coloquémosla ahí en orden. ¿Cómo la ordenarían ustedes para sumar? A más B más B. Ya, voy a colocar la primera opción que se me ocurría a mí, que era como A más B más A más B, y ahí voy a notar la tremenda ayuda que me tiró ahí mi amiga Fernanda.
la cual la felicito por participar en clase. Acuérdense, yo después igual voy a poner notitas a todas esas personas que participan en clase, me voy acordando. Así que gracias, Fernanda. Esa es la primera que coloqué yo. A más B más A más B, porque hay que sumarlas todas. Ahora, vamos a ver la que dijo la Fernanda, que era A. ¿Cómo era, Fernanda? A más B más D. Muy bien. A más A más B. Perdonen que vaya lento, pero es para que no me quede tan feo con el mouse. B más B. Ya ahí hay dos formas de escribir el perímetro. Muy bien. ¿A quién se le ocurre la tercera forma y la más evolucionada? Cada vez vamos evolucionando más en cómo escribir el perímetro de este cuadro. Vamos a llegar a la forma más evolucionada. ¿A quién se le ocurre otra forma? B por 2 más A por 2. ¿Quién lo dijo? Felipe Bobadilla. Ya. Me dijo, bueno, da lo mismo. Perdón, me equivoqué. A por 2, que feo el 2, profe, más B por 2. Entonces, a ver, ¿a alguien se le había ocurrido la primera forma? Sí. Ya. No. No. ¿A alguien se le ocurrió la segunda forma? A mí sí. Ya, entonces está bien. Vayan anotándolo ahí. ¿Y alguien, aparte del Felipe, se le había ocurrido esta? No. No. Sí. Ya, ahí había otro. ¿A alguien se le ocurre otra incluso, otra forma de escribir la última? Y ya estamos llegando como a la forma más purificada. Porque cuando escribíamos, por ejemplo, el doble de A, ¿cómo escribiríamos? 2A por 2 sería el doble de A, ¿cierto? Dividido. No, dividido tendríamos que partirlo en la mitad y aquí no nos sirve dividir porque hay que sumar los números. Entonces, pero si se suma A más A, es lo mismo que 2 por A. ¿Cómo se escribía en el principio de la guía cuando escribían, por ejemplo, el doble de un número A? ¿Cómo lo escribirían? ¿Se acuerdan la primera hoja de la guía cuando teníamos que ir traduciendo? A ver, el doble de un número A. A por 2, pero también en álgebra se podía escribir como, vamos a hacer aquí, ¿Cómo dijo, tío? aquí, mira, creo que nos concentremos un poquitito aquí porque está yendo súper muy bien. Esto quiere decir el doble de A. ¿Y cómo escribíamos? ¿Se acuerdan en la primera parte de la guía que hicimos? ¿Cómo se escribía? Bien, bien. ¿Quién lo mencionó? Muy tímidamente ahí 2A dijo. Ya no alcancé a ver, lo escuché, no alcancé a ver quién fue, pero muy bien. Fue la Inara, tío. ¿Fue? Fue la Inara, tío. Muchas gracias, Ainara. A por 2 es lo mismo que 2A. ¿Y qué le tenemos que sumar a esto? ¿Qué nos falta sumarle? 2B. Bien, muy bien. Lo que acabamos de hacer entre todos aquí, desde el comienzo hasta llegar a la fórmula más evolucionada del perímetro de un rectángulo, se llama modelar. Y para poder modelar nosotros una fórmula tenemos que aprender a observar los patrones, a escribirlos y así podemos llegar a una fórmula. Y esa fórmula, si se fijan, se aplica para cualquier rectángulo, porque obviamente en algún rectángulo el lado chico va a medir tal número y el otro lado va a medir otro número. Pero si yo multiplico cada lado por 2 y lo sumo, me va a dar al tiro el perímetro. ¿Ya? Entonces esta guía de trabajo, claro, nosotros la vamos a evaluar y todo, pero la idea es que la trabajemos entre todos, porque
No es necesariamente una prueba para que usted la haga solo, sino que la trabajemos entre todos y trabajando de a poquitito, vamos llegando a la respuesta y entendiendo bien de lo que se trata este contenido en matemáticas.